Pues señoras, señores, ya estamos de vuelta, ya me ven ustedes, en esta ocasión catavino en mano, porque aunque hemos estado con otro tipo de copas, en otras catas, también evidentemente estaremos muchas otras con el catavino propiamente, muy adecuado para la cata en sí misma. Hoy les presentamos, ya lo hacía anteriormente, antes de marcharnos a publicidad, un fino y un vino muy particular, y esas particularidades nos las va a contar dentro de tan solo un instante Reyes Gómez, que es la enóloga de Bodega Sánchez Romate. Es el fino Perdido, un vino que quizás pueda, no sé, sonarle a los más antiguos del mundo del vino de Jerez y relacionados con la propia bodega o no, pero es un vino en todo caso desconocido para muchos y un vino con unas excelencias también organolépticas tremendas. Nos lo cuenta ya Reyes Gómez, que se encuentra a mi lado en este set de catas. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, hoy nos disponemos a catar y sobre todo también a hablar de un vino muy especial, pero muy especial, yo no sé si decir, no voy a decir desde su hallazgo, pero sí desde el momento en el que también la bodega toma conciencia de ese grupo de botas, permíteme, o de esa andana que se encontraba allí, y dice uno, bueno, pero este vino, ¿cómo que está aquí y qué pasa con él? ¿No? Cuéntanos un poquito el origen de este fino Perdido 1 en 15. 1 en 15, pues sí, como bien dice la etiqueta, realmente es una solera la que tenemos de 85 botas, pero se han seleccionado 15 para esta edición en concreto de esta saca que se ha hecho de este fino. Es un fino que nosotros teníamos en la bodega, que se ha quedado ahí durante bastantes años, lo hemos dejado reposar un tiempo y bueno, durante mucho tiempo se ha ido rociando con distintas soleras también viejas que hemos ido teniendo, de nuestro fino marismeño, de nuestro fino romate. Es decir, que realmente la corrida de escala que se ha hecho ha sido progresiva desde nuestras sobretablas, como comentaba Luis, que teníamos en la viña, de ahí se va rociando nuestro fino romate, de ahí a lo que sería el fino marismeño y finalmente terminaríamos con el fino Perdido. Y bueno, la ocasión merecía que utilizásemos una etiqueta como la que tiene para que darle un poco de categoría y un poco recordar lo que antaño teníamos, ¿no? Decíamos en conversación telefónica antes de, bueno, concretando un poco esta cata, que es un vino que el jerezano puede no conocer. Sí, este vino es porque sí que hay una tendencia en los últimos años a recuperar lo que son este tipo de vinos que son los finos en ramas. Este es un vino que no se clarifica, apenas se le hace nada. Eso ahora se está empezando a recuperar, pero durante muchos años hemos tenido una tendencia a clarificar mucho los vinos, a, digamos, ponerlos muy pálidos. El color que tiene no tiene nada que ver con un fino habitual de los que tenemos normalmente en el mercado. Y esto vendría a ser lo que antes llamábamos un fino amontillado, es decir, es un fino que tiene, pues como te decía antes, ¿no? Unos 7, 8 años de media y ya el velo de flor sigue ahí, pero ya está empezando un poco a desvanecerse, está empezando a perderse y por eso están empezando a aparecer estas notas oxidadas típicas de la crianza oxidativa. Sí, que empiezan a hacer ese oro pálido, entre comillas, lo empiezan a hacer mucho más acusado, exacto, ¿no? Sí, ya esto ya empieza a ser un dorado un poco ya viejo, ese oro viejo, un poco no tiene nada que ver con el amarillo pajizo de los finos. Del inicio, ¿no? Has comentado una cosa que me parece interesante, un poco acorde con los gustos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, pero también una tendencia que ya se hace presente en nuestro país, a esos vinos en rama, ¿no? Sí. Es decir, a esas sacas, de hecho, muchas bodegas hacen ya esas sacas y lo puntualizan de vino en rama o manzanilla en rama y está o vuelve, bueno, no sé si vuelve, en todo caso hay gusto por esos vinos, sí, tal y como se presentan o con la mayor pureza o identificación con lo que puede hacer en la bota. En la bota, exacto. Se está empezando a valorar un poco eso, porque la verdad es que hemos llegado yo creo que a un extremo, esa moda ya estaba empezando a ser extremista. Hoy justamente esta mañana me comentaba un señor mayor y me decía, es que hay que ver que estáis haciendo unos vinos ahora, porque antiguamente tú servías una copa, tú estabas en una mesa, tenías 3 mesas más allá y la que estaba en aquel lado te estaban sirviendo una copa y a ti te llegaba el aroma. Me dice, hoy en día tienes que meter la nariz hasta el fondo y no hueles. Pues eso se está empezando un poco a retomar ahora. Te pasas mucho tiempo en la bodega cuidando y mimando el vino para que esté como esté y luego en el último momento
Le metes ese... Sí, por tendencia, por tendencia, moda, porque o... realmente el cliente es el que te dice cómo lo quiere y los gustos van cambiando. Tienes que un poco amoldarte, pero ahora la verdad se está empezando a valorar esto. Esto es un vino que se sacaba de bota exclusivamente para una expedición que se hacía para Inglaterra, Sí. para un cliente. Sí, nosotros tenemos un agente, por decirlo así, que es Peter Dotier, ¿vale? Que es parte de nuestra casa, y él fue quien es nuestro, digamos, intermediario junto con Viniberia, ¿no? Que es su empresa. Él quien vende nuestros vinos allí en Inglaterra. Él fue quien hizo la selección de estas 15 botas, entonces estuvo con nosotros y se dedica a venderlo allí. Entonces ahora queremos empezar también a meterlo aquí en el mercado nacional, pero por ahora se vende exclusivamente allí en Inglaterra, en la Wine Society. Para mí gran noticia, que se Sí, pueda crear en el mercado. Ya aquí en Jerez hay varios sitios donde sí se puede encontrar. Se puede encontrar, ¿no? Así que lo pueden pedir. La etiqueta tampoco la hemos visto, hemos tenido ocasión de verla y volveremos a verla, pero una etiqueta muy vintage, que se utiliza mucho ahora este término, que nos recuerda, bueno, pues a otras etiquetas de, yo diría hasta tiempo glorioso y dorado de las etiquetas de Jerez y de las gráficas, del arte de la gráfica en Jerez. De hecho hemos traído otros ejemplos, pero bueno, nos habla bien a las claras de lo que se pretende con este vino, ¿no? Sí, la idea... Pura tradición, ¿no? Exacto, estas etiquetas son de una serie que existía a principios del siglo XX, finales del XIX, y se recuperaron, si no recuerdo mal, para el bicentenario de la bodega. Ajá. Se hizo una nueva edición y demás, y ahora pues la hemos vuelto otra vez a recuperar, empezando por esta, para este vino, para darle pues ese toque un poco tradicional. Me hablabas antes de las 15 botas, aproximadamente, por tanto, ¿qué tirada ha tenido hasta ahora, antes de ampliarse o de esa idea de estar presente en el mercado nacional? ¿Aproximadamente cuántas botellas hablamos cuando hablamos de la...? La saca que se hace solamente una saca al año. Una sala. Una sola saca al año. A lo mejor depende del año, se pueden llegar a hacer 2. Bien. ¿Vale? Este año concretamente, este que vamos a catar ahora se hizo el año pasado, se sacó el año pasado. Bien. Y ya te digo, son 15 botas, se saca a lo mejor un tercio, no se saca más, se saca muy poco de cada bota. Por cierto que la gente puede decir, bueno, se sacó el año pasado, tal. Bueno, cuando hablamos de vinos ya con una crianza tan, entre comillas, larga, ¿no? Es meramente anecdótico que se pueda sacar con tantos meses de antelación. No, ya te digo, esto se embotelló el año pasado y ahora lo vamos a catar y vas a ver. Pues si te parece, porque creo que hemos abundado ya en los datos que nos han dado a conocer un poquito este fabuloso fino perdido. Por cierto, el nombre, que siempre se me escapa. El nombre, lo de fino perdido, venía un poco por eso, ¿no? Porque queríamos... Por ese hallazgo, ¿no? Ese hallazgo y además, porque como ya fino amontillado no lo podemos utilizar, la reglamentación no nos lo permite el Consejo Regulador, pues un poco la idea era buscarle ese... Hay que buscar un poco la manera de... Ese toque de hallazgo en la esquinita de la bodega, y qué maravilla se ha quedado de bastante bota, tiempo, ¿no? Y lo que antiguamente era un fino amontillado, realmente. Perfectamente, pues entrando un poco más de lleno en la cata propiamente técnica de este vino, empezamos como siempre, si te parece, y somos todos oídos, Reyes, a la visual que nos ofrece sobre este fondo casi blanco que tenemos de la mesa. Casi blanco. Pero que tiene un color precioso, eso... Sí, el color, y a pesar, como te decía, de que no tiene ningún tipo de tratamiento, es que tiene un color precioso, es que realmente es una pena. Color muy de feria también. Sí, sí, es un dorado muy... oro viejo, ya no tiene esa palidez de los demás, tiene algunos ribetes que se pueden encontrar así yodados o incluso verdosos. Esto lo provoca, como La decimos, vejez. Ese velo de flor mucho más débil ya y la vejez. Claro, sí, al envejecerse. Cierta oxidación también. El velo de flor, además de, digamos, empequeñecerse, también empieza a tener algunos agujeros que se van abriendo, se van cerrando y hace que el vino se vaya oxidando con el aire. Oxidando, que es el que provoca, Exacto. entre otras cosas, este color, ¿no? Si nosotros alcoholizásemos ese vino de manera que toda la flor muriese, empezaría a oxidarse, acabaría teniendo un tono ambarino, que son los tonos típicos de los amontillados. Perfectamente, en este caso no es el no caso, llega a ese extremo. No llega a ese extremo y provoca cierta oxidación que también le da sus matices en el color y veremos también en la nariz, el gusto en la o en boca. nariz. Sí, Muy sí. bien, pues vamos a nariz, si te parece, Reyes, que yo creo que es donde nos llevamos la primera de las grandes sorpresas, ¿no? Lo primero es eso, lo que te decía antes, que me comentaba este señor, que este vino ya automáticamente acercándote apenas, Muy aromático. ya es muy aromático, tiene mucha intensidad
tiene las notas típicas de una crianza biológica, son notas de masa de pan. De pasapán, de Exacto, masa de pan, de levadura. es. La levadura, se nota lo que es la crianza, y además esta es la auténtica crianza biológica, esto. Y esas notas también de frutos secos que aparecen en los finos, que muchas veces la gente dice, ¿cómo se define una crianza? ¿Qué es una crianza biológica? Tú dices, esto es una crianza biológica, la bota, te tienes que ir a la bota, nunca busques un vino embotellado. Esto es idéntico a como está en la bota. En la bota. Me decías que sufre una mínima... Un mínimo filtrado. Filtrado, y que no debemos alarmarnos por si en botella vemos algunos depósitos, porque eso es símbolo de pureza. De pureza, exactamente. Eso, nosotros estamos muy acostumbrados en los vinos tintos y demás a que tengan algunos pozos y tal, pero realmente luego en los vinos nuestros tienen que estar perfectamente cristalinos, transparentes, y nos asustamos cuando a lo mejor le vemos algo en el fondo, pero realmente son vitaltratos y no Para es que nada... prácticamente los telespectadores huelan con nosotros, podemos decir también que si acaso una mínima nota de madera, pero tampoco se le averigua, es muy residual. Muy pequeña. Aparecen algunas, empieza un poco a aparecerte el roble, como tú dices, la madera, pero es un pequeño recuerdo, porque ya empiezan a aparecer esas notas de crianza oxidativa, pero muy pequeñas, de manera lejana. Pues vamos a la boca a llevar el vino. Bueno, buena entrada, persistente, aunque... Es muy sabroso. Muy sabroso. A mí lo que me gusta es eso, que es un vino que tiene a la boca, que no, es suave, no te hace daño cuando pasa por la garganta, no es el típico que hay muchas veces el punzante. Sí, que sea excesivamente punzante, pero no por el sentido de seco. Exacto, es seco, tiene ese final amargo, típico también de los vinos finos. Pero sobre todo, para mí la característica principal es esa sabrosidad, esa suavidad que tiene en la entrada en boca. Retrogusto suave, lo tiene. Tiene un retrogusto y además largo, se queda persistente. Y bueno, y si hablamos ya de para acompañar, porque siempre estamos con el juego de vinos un poco más jóvenes, bueno, pueden dar un poco de más juego, ya cuando hablamos de vinos de una mayor crianza, como que ya vamos, es como un vino más de contemplación, más de tomar reposadamente. Sí, en este caso, este vino, ¿con qué lo podemos recomendar? ¿Momento del día? ¿Con qué combinarlo? Nosotros lo recomendamos pues, con lo normal de un fino, sus langostinos, su marisco. Sí, la verdad es que son... A mí me parece que con un arroz con langostino, bogavante, tiene que estar espectacular. Por lo menos es a lo que me está invitando a probar este vino. Sí. La gente dirá, vaya con el gustito, claro, bogavante. Antonio nos ha salido delicado. Alguna vez cayó, ¿no? Sí, la verdad es que sí, con todo lo propio, ¿no?, que se aconseja, ¿no? Los mariscos, por ejemplo, de cualquier forma preparados, realmente también le vienen perfectos. Perfectamente. El queso, que es un acompañamiento también espectacular. También espectacular en el maridaje, que incidimos mucho porque también no solo es que esté de moda, sino es que hay un interés grande por saber tomar el vino de Jerez, que volvemos a repetirlo, puede estar presente en cualquier mesa, desde el primer plato principal, entremeses, postres, en fin. Es una gozada y yo se lo recomiendo, de verdad, encarecidamente. Bueno, pues Reyes, yo no sé si me dejo algo en el tintero, si hay alguna anécdota respecto a este vino que se haya vivido. En todo caso, las últimas palabras son tuyas, y por nuestra parte agradecerte tu presencia con nosotros, porque hemos aprendido mucho de este excelente fino perdido de Sánchez Romate. Pues nada, yo me alegro de que me hayáis invitado a la bodega. Y bueno, ya como os digo, empezaréis a verlo probablemente en la estantería de muchos bares, y realmente espero que ya que lo conocéis, que lo probéis y de verdad que lo disfrutéis. Pues como dice una buena amiga, Sherry Up, siempre arriba el Jerez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias. Señoras, señores, seguimos en De la Viña a la Mesa. Vamos ahora con un poquito de historia, la que nos acerca siempre de una manera originalísima, yo creo que muy dinámica, nuestro investigador particular del vino de Jerez, José Luis Jiménez. Llega La Maquinilla.
Bueno, estaba yo así porque digo que se me colaba uno de los vídeos, estamos ansiosos por verlo. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo digo que muchas veces estos vinos, Qué maravilla de vino. para mí me producen sensaciones orgásmicas. Por favor. Llega a ese punto, es que te cubren todos los sentidos y te entra por el cuerpo extraordinario. Es un vino maravilloso. Es maravilloso, es verdad, incidía mucho en el tema aromático, es que tiene... Es que percibirlos, tener las olfato sensaciones... llena totalmente. Te llena los sentidos, ¿no? Y el tomarlo, bueno, es una maravilla, es un placer. Por cierto, mandamos un saludo a un buen amigo, tocayo mío, que siempre que pego ese sorbito en la cata y lo oxigeno un poquito, le hace mucha gracia. Eso, bueno, es que es para Claro, para llenar oxigenar la un poquito el vino y coger más matices. José Luis, vamos a beber también un buen trago de vino de Jerez, que es el que tú nos traes en forma de la historia que rodea al Jerez, de muchas ocasiones de vídeos, como es el caso. Hemos abordado la publicidad y el Jerez en diversas ocasiones, también la literatura, seguiremos haciéndolo, pero hoy traemos una segunda entrega o tercera, ya no recuerdo, pues son 3 años de programas, pero abordamos nuevamente el sherry, el Jerez y el cine. En el celuloide, venimos cargados de El celuloide. celuloide, que de eso también sabes un rato. Un poquito. Bueno, pues cuéntanos, porque el Jerez también ha sido muy televisivo. No ha tenido todavía un Oscar, que todo está por andar, pero Bueno, por ahí anda. en alguna película que otra donde ha estado presente, sí ha tenido Oscar, ¿no? Sí, En lo que el viento se llevó, por ejemplo. Por ejemplo, que hoy traemos un buen ejemplo de eso. También. Pero vamos a empezar, si te parece, por el orden que hemos establecido para Tú me que dices. vayamos bien, que es James Bond y el Jerez. Si te parece, estamos atentos a cuando dicen la palabra mágica, comentario. Sherry, y dice, mira, ahí está. Y vamos comentando respecto a la película lo que tengas a bien una vez que veamos un Muy trocito. Pues vamos con James Bond y nuestro vino. Most satisfying. Well, cheers. Cheers. Pity about your liver, sir. It's an unusually fine Solera. 51, I believe. There is no year for sherry, 007. I was referring to the original vintage on which the sherry is based, sir. 1851. Unmistakable. Ahí estaba nuestro James Bond Sean Connery con... Haciendo una cata, bueno, pero, Tal cual. pero con un conocimiento asombroso, ¿no? Y percibiendo de qué solera y de qué tiempo tenía el Jerez, ¿eh? ¿Sabemos qué película se produce Diamantes para la eternidad. Diamantes para la eternidad, es donde Diamond se produce Forever. esa minicata de James Bond, Bueno, casi eso nada. es una publicidad magnífica que, como sigo insistiendo, no hemos sabido aprovechar. Bueno, vamos con una segunda entrega, no sé si lo diré bien, pero esto es Mr. Fopburgs and the Penguins, o The Penguins. Los pingüinos. Aventura en la Antártida, que queda más nuestro, que es el título que tuvo en España. Pues vamos a ver la presencia del Jerez en esta película. Hello, Dickie, my darling. How are you? Terrible, thank you. Oh, Lord, you look like I feel. Clara, a large whiskey and a coffee for Mr. Forbush. Black or white? She has to be new. Oh, I expect you'll know her. She's up at Queen's, same as you. What, student? Yeah, that's right. Oh, they get in everywhere. If they're not protesting, they're madly pulling pints all over the metropolis. Bella. Some of us have to pay our way, you know. He wouldn't know. He's never had to. Do you want the whiskey separately? Oh, well, it's Scotch coffee as opposed to Irish. Now, there's Welsh for you. He also speaks fluent biology. That's right, the coffee first, then the Scotch. After that, the cream. So you're a Queen's. Biology? That's right. Me too. Bueno, pues detrás se vean de esta señorita los barriles con vino de Jerez. Exactamente. Se puede ver 3 de ellos con distintos tipos de Jerez que está en ese bar londinense de los años 60 y donde el personaje principal va a tomar el café y se está viendo perfectamente esos barriles. Que además hay otra escena que no está a continuación de esta, sino más posterior en la acción, que es que él se va a la Antártida y en la base donde él tiene que investigar a los pingüinos, que está basado en un hecho real, él se lleva unas cajas y aparece en un momento dado con una caja de González Vías. De González Vías. Del tío Pepe González Vías, debajo del brazo. Ese es otro momento también que se ve en la película. Pues vamos con una tercera cita cinematográfica donde aparece
en papel protagonista nuestro vino. Estamos hablando de Champagne Charlie. Lo vemos. Sherry wine, a glass of sherry wine. For when I'm drinking sherry, I get very, very, very ha 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 ha. Oh, a glass of sherry wine is very, very fine. I don't like beer or whiskey, for they never make me frisky. Some may say it rots your liver, but I gladly drink a river full of sherry, sherry, good old sherry wine. A glass of cherry wine, como el que tenemos aquí, este catavino con un excelente vino. También poco que decir ahí, ¿no? Bueno, claro. Bueno, pues, la canción lo dice todo, ¿no? Y está muy clarito, no hace falta traducir. Como una de las canciones de esta película, Champagne Charlie, que además esta película no se llegó a estrenar en España, es un DVD que pude conseguir en Inglaterra, en original, porque ya digo, no se estrenó ni se ha editado en DVD. Y bueno, me llegó la información, lo pude conseguir y vemos como en uno de los momentos que trata un poco del mundo del cabaret, del music hall en el Londres de principio del 20, final del 19, principio del 20, y una de las canciones principales es A Glass of Sherry Wine, como hemos visto. Pues seguimos, el mundo de Susie Wong. Ahora es el fragmento de esa película que vamos a ver. Ese no está, me indican. Pues vamos con el siguiente, Ole Torero. Oiga, camarero, ¿qué es eso? Manzanilla. Ah, eso es lo que hace falta. Manzanilla. Va a hacer falta mucha manzanilla. A mí me gusta mucho la manzanilla. Es buena la manzanilla. Riquísima. Lo convido. Lo convida el cartujano. Muchas gracias. Manzanilla. ¿Tienen más manzanilla? La que usted quiera. Va a ser poca la que yo quiero. La verdad que es simpaticísimo este corte, O'Donnell. La verdad que es toque humorístico, ¿no? Bueno, es el actor, uno de los actores famosos en los años finales de los 40, principios de los 50, Luis Sandrini, ¿no? Que hizo muchas películas, era argentino y en España hizo alguna que otra. Esta es Ole Torero y vemos esta escena, bueno, antológica, donde creo que es la Guita, la manzanilla La Guita, la que él comenta y en ese diálogo, bueno, magnífico, repetitivo, pero humorístico que lleva este actor. Pues de la manzanilla pasamos al amontillado, presente en una película por título Cuentos de Terror. Lo vemos. Good afternoon, Mr. Herringbone. How very nice to see you again. And how nice to see you again. And how well you look. Thank you, sir, and yourself as well. Thank you. Thank you. Come in. Thank you. Come in, please. Thank you. After you, sir. Oh, thank you, sir. Thank you. And how nice of you and Mrs. Herringbone to invite me for dinner. Oh, we are enchanted to have you, sir. Most delighted, I assure you. Please. Thank you. Ah, the cat. The cat, what a charming fellow he is. Yes, isn't he? Yes, and is Mrs. Herringbone about? Oh, yes, she's very, very busy preparing our dinner. Oh? May I offer you some sherry? Oh, I'm delighted, sir, delighted. Amontillado. That's correct, sir. Ah, but what an Amontillado. A wine to conjure memories of taste buds in transport. I'm terribly happy you like it, sir. To your health. And to yours, sir. Thank you, sir. A draft from paradise. Me acaban de decir que el actor acaba de hacer lo que hago yo en la cata siempre. Dice, lo que hace Antonio. Si es que hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo para repartir bien el vino en la boca y conseguir o alcanzar a adivinar todos los matices del mismo. Bueno, poco que decir también de esta película, ¿eh? Clarito, clarito. Amontillado. Vaya par de actores, Qué bueno. Peter Lorre y Vincent Price, aquí en Cuentos de Terror, que es una adaptación, es una mezcla entre el Gato Negro de Edgar Allan Poe y El Barril de Amontillado en son una película de sketch y en este combina las dos historias, pero vemos una escena magnífica donde él al final dice, es un trago de paraíso, ¿no? Cuando bebe esa copa de Amontillado en esta escena, que bueno, antológica, maravillosa. Pues empezábamos con James Bond, vamos a terminar, decíamos antes lo del Oscar, con una película, la primera española que obtuvo un Oscar de José Luis García, Volver a empezar, donde
está también muy presente el vino de Jerez. Chico, mira, vas a subir a la habitación del señor Albajara una cesta de frutas. Muy bien. Vale. Chico, chico. Y sube también un par de botellas de whisky. Y tío Pepe. Que a esta gente le gustan mucho nuestras cosas, anda. ¡Chico! Y flores, súbele flores. Un momento, Saturna, por favor. Rosas, gladiolos, claveles. Sí, no pongas esa cara, vamos. Clarito, clarito, ¿no? No. Y de Oscar. Y de Oscar. Nuestro vino. O sea que estuvimos presentes en la primera película oscarizada, Casi Nada, de José Luis García, y el tío Pepe presente en este Volver a Empezar, Begin to Begin, ¿no? Que se dijo entonces. José Luis Jiménez, ha sido un auténtico placer, como siempre, contar con esta sección en la que hemos vuelto a aprender mucho y, sobre todo, a reflejar la importancia del Jerez en todas las artes. Yo creo que sí, además hay que rompemos esa historia de que era una manipulación del diálogo, y ahí hemos visto que los originales en inglés ya decían sherry, no hacía falta manipular nada en los diálogos. Perfectamente, lo dicho, muchísimas gracias, señoras y señores. Nosotros nos marchamos rápidamente a publicidad, a vuelta de la misma, casi ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy.